Buen día, estimado docente. El día de hoy vamos a presentar el tema de análisis de protección y defensa legal del software. En un caso de inteligencia artificial, las integrantes del presente grupo son Mesa Briceño, Janet Jenny, Oxa Toledo, Dari Verónica, Oimas, Oxacopa, Janet, Ortiz, Tarifa, Pilma. Doy pase a mi compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, docente. En esta oportunidad vamos a hablar la pregunta número 1, que es, en el presente caso, es de aplicación el manual de protección de creadores de software y qué titularidad tendría Ronald sobre prácticamente sobre el caso, ¿no? Desarrollo. La pregunta número 1 es muy concisa, ¿no? Pero para eso tenemos que indicar, docente, compañeros, qué es el derecho de autor. En el artículo, prácticamente en el artículo 2 del decreto legislativo 882, nos indica claramente que toda creación de autor es una creación, prácticamente expresa de una forma, ya sea creativa, ya sea textual, ya sea mediante un software, todo sea netamente de un autor, o sea, de una persona, ¿no? Pero, ¿cuáles son los que nos interesan a nosotros? Una de las creaciones que vendría a ser la programación y ordenador de software, que netamente es un conjunto de instrumentos por el cual construye una persona un software, como vemos en el caso de Ronald, a construir un programa de software. Y nos indica textualmente, ¿no? En la pregunta, si Ronald ha tomado los procedimientos del manual de protección del creador. Como podemos ver, hay un manual o son requisitos que se tiene que tener el Ronald para proteger su creación, como se dice, ¿no? ¿Y cuáles serían esos parámetros o requisitos que él tenía que registrar en Decopy, esa creación de dicho programa? Pero lamentablemente Rona no protegió ese dicho, no ha ido a Indecopy a crearlo, o no ha ido prácticamente a registrarlo, como nosotros decimos. Ahí Ronald ha faltado o ha errado, ¿no? Pero en lo que ha creado, que ha hecho un programa y ha protegido su programa porque ha puesto un antivirus, ha puesto un programa, como se dice, de protección, ¿no? Eso sí lo ha hecho. También ha metido o ha protegido su obra de creación, ha incluido medidas de seguridad, como hemos visto en el caso, y su originalidad, porque sí, él lo ha creado, él es prácticamente titular o dueño de esa creación. Por lo tanto, sí es creador de dicho esto. Por lo tanto, que vendría a ser que el que ha adulterado o ha saboteado, podría Ronald prácticamente indicar o dar un proceso civil o un proceso penal por el cual, por daños y perjuicios, por daño a la propiedad privada, que vendría a ser el daño por su totalidad del software, y que está tipificado en el 216 en el Código Penal, ¿no? Asimismo podía denunciarlo y o pedir una indemnización. Por lo tanto, eso sería todo, compañera. Le doy pase a mi compañera. Siguiente diapositiva. Aquí nos hacen una consulta respecto al quebrantamiento de las claves de seguridad, que si este constituye un delito informático o no. En el caso específico, en el Perú, el quebrantamiento de claves de seguridad constituye un delito, ya que se considera como un acceso ilícito. Según la ley 3171 de delitos informáticos, establece también que existe penas privativas de la libertad para este tipo de situaciones, tanto de 1 a 4 años, y en muchos de los casos también multas de 30 a 90 días. Esto está dirigido para quienes de manera deliberada e ilegítimamente accedan a sistemas informáticos vulnerando medidas de seguridad. Para esta consideración de la presente, es importante considerar que el delito se configura de la siguiente manera. Inicialmente se tiene que acceder a un sistema informático. Seguido, este acceso se realiza, como ya lo mencionamos, de manera deliberada e ilegítima. Tercero, el acceso se realiza vulnerando medidas de seguridad establecidas en esta ley. Para esta consideración también es importante
que consideremos lo siguiente, que la ley de delitos informáticos también penaliza otras conductas, como la alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, así como la interceptación de datos informáticos. La legislación peruana también nos exige que el acceso a ilícito a información infringe medidas de seguridad. Es importante que consideremos que también estaríamos sumergidos bajo ese ilícito. La ley 3171 también nos dice que, en resumen, el quebrantamiento de claves de seguridad es considerado un delito informático en el Perú con penas establecidas en la ley de delitos informáticos. Para el presente caso, Ronald habría incurrido en este delito. Eso sería todo. Doy pase a mi compañera. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿la venta de la IA constituiría algún ilícito penal y cuál sería la responsabilidad por parte de Lucas? Sí, la venta de este sistema por parte de Lucas sí constituye un ilícito, incurriendo en el delito establecido en la Ley de Delitos Informáticos, la ley número 30096, que sería el acceso ilícito a un sistema informático, que de acuerdo al artículo 2 de esta ley indica que el que sin autorización accede total o parcialmente a un sistema informático protegido o no por alguna medida de seguridad será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días de multa. En el caso, Lucas quebrantó la clave de seguridad de la IA y esto constituye un acceso no autorizado a un sistema que está protegido, lo que configura un delito penal. Y también incurre en el delito contra los derechos del autor, que de acuerdo al artículo 217 del Código Penal, también puede ser reprimido con una pena privativa de libertad el que sin derecho con fines de lucro reproduzca, distribuya o comercialice obras protegidas por derechos del autor con una pena de no menor de 4 años ni mayor de 8 y con 60 a 120 días de multa. En el caso dado, vemos que Ronald es el autor del software y que amparándose en el artículo 2 del decreto legislativo 822 sobre la ley de derechos del autor, podría hacer una demanda contra Lucas, ya que éste vendió el software sin su autorización, lo que constituye una infracción a los derechos patrimoniales del autor. Eso es todo. Pasamos a la siguiente pregunta. Audio, compañera. Ya, disculpe. Les voy a dar a conocer sobre la pregunta número 4, donde nos indica qué recomendaciones daría a Luca y a Ronald en el presente caso. Ya, a Ronald debería documentar el proceso de la creación de su dispositivo de la IA y registrar como propiedad intelectual en Indecopy, así para que tenga su derecho de autor. Asimismo, debería de buscar una asesoría legal para proteger sus derechos y tomar las acciones legales pertinentes en contra de Lucas, conforme al artículo 216, que debería de hacer una denuncia al Ministerio Público. Las recomendaciones para Lucas: debería devolver a Ronald la propiedad intelectual del dispositivo de IA, ya que no es el creador de este dispositivo, ¿no? Asimismo, otra recomendación sería abstenerse de realizar cualquier acción que vulnere, ¿no?, que los derechos de propiedad intelectual de Ronald, y debería de asumir la responsabilidad penal de sus actos y colaborar con las investigaciones. Bueno, eso sería todo, docente. Muchas gracias por su atención.